Bienvenido a mi perfil de YouTube y bueno, en este primer vídeo vamos a tratar un tema muy recurrente entre los deportistas, que es cómo mejorar el rendimiento al final de la carrera, o lo que es lo mismo, cómo mejorar el fondo. Aparte, vamos a tratar el tema de si los kilojulios son un buen indicador del desgaste. Esta es la pregunta que nos hace un deportista y es cómo podría mejorar el rendimiento después de gastar X kilojulios. Lo que siempre se ha hablado, ¿no? Que lo importante es mover los vatios al final de la carrera, en pruebas largas, por ejemplo en ciclismo de carretera o en maratones de mountain bike. Lo primero es ver qué son los kilojulios, para saber si son un buen indicador de desgaste. Los kilojulios son el trabajo total que realizamos. Se calculan multiplicando la potencia media por los segundos del entrenamiento y dividido entre 1000. Por poner un símil, los kilojulios serían como los ladrillos que hacen falta para construir un muro. Imaginaros que un muro necesita 1000 ladrillos para construirse. Podemos poner un ladrillo cada día durante 1000 días o poner los 1000 ladrillos en el primer día. Claro que el desgaste no va a ser lo mismo el primer día si lo ponemos todo en un día que si lo ponemos durante 1000 días. Entonces los problemas de los kilojulios son evidentes. Uno de ellos es que no tiene en cuenta el nivel del deportista. Y no es lo mismo gastar 2000 kilojulios para Alejandro Valverde que para un cicloturista normal. No se tiene en cuenta el tiempo en el que se hace. No es lo mismo gastar 2000 kilojulios en 2 horas que en 5. No tiene en cuenta variaciones de intensidad. O sea, no tiene en cuenta si se hacen a base de series o si se hacen a un ritmo constante. No se tiene en cuenta si se hacen estos kilojulios en ayunas o tras llevar 2 días sin comer o se hacen alimentándose correctamente. No tiene en cuenta la genética. Deportistas con más fibras lentas perderán menos rendimiento al final de una prueba que deportistas con más fibras rápidas. No se tienen en cuenta aspectos psicológicos. Por ejemplo, un deportista que está predispuesto a sufrir o que está motivado va a sufrir menos con los kilojulios que un deportista que no lo está. Y no tiene en cuenta las emociones. Un deportista feliz, un deportista que está estimulado, va a hacerlo mejor que un deportista que está deprimido o que está triste. Siguiendo el símil del muro, vamos a cansarnos menos haciendo el muro si es para nosotros y para nuestra casa que si es para otra persona y encima nos pagan poco. Luego podéis ver que estos son los kilojulios que se gastan en el trofeo Joaquín Agostinho, que se gastaron antes de la subida final en la tercera y en la quinta etapa. Esta es la tercera etapa. En 3 horas 20 se gastan 2800 kilojulios. Y en la última etapa, en 3 horas 50 también se gastan 2800 kilojulios. Pero la potencia normalizada no es la misma. Vemos que en la primera la normalizada es 305 y en la última 256. O sea, en la primera la pérdida de rendimiento y el desgaste antes de la última subida es muchísimo mayor, pese a que los kilojulios son lo mismo. Por lo tanto, está claro que no es lo mismo 2800 kilojulios dependiendo de la intensidad. Por ejemplo, aquí vemos una semana de un deportista. Vemos como el trabajo en esta columna, que señala los kilojulios, no correlaciona para nada con su percepción de intensidad. Por ejemplo, en un fondo suave, donde la percepción de intensidad fue de 4 sobre 10, se gastan 4000 kilojulios. Mientras que en una carrera más corta, pero que fue máxima, bueno, por una RP de 8, contando la subida y la bajada, se gasta un tercio de los kilojulios. O en una carrera muchísimo más dura, que además fueron menos kilojulios que el fondo, la intensidad de fuerza es mucho más alta y la puntuación de dureza de entrenamiento es 2 veces y media más que el fondo. Ya que hemos visto que los kilojulios no son un buen indicador de desgaste, entonces tenemos que buscar qué indicadores tenemos de desgaste. Ahora mismo solamente conocemos 2 indicadores fiables de desgaste a largo plazo, pero no podemos medirlos durante el entrenamiento, que son la depleción de los depósitos de glucógeno y la destrucción muscular. Estos están mediados por la intensidad y el tiempo en el que mantenemos esa intensidad. Por ejemplo, conforme aumenta la intensidad, aumenta el consumo de glucógeno y glucosa plasmática por el músculo. Sobre todo a partir del segundo umbral, el consumo de glucógeno es prácticamente más del 90% de toda la energía que necesitamos. Estos depósitos de glucógeno no se pueden renovar durante un entrenamiento o durante una competición, solo podemos preservarlos mediante una buena dieta. Por tanto, son uno de los indicadores o uno de los factores que hacen que un deportista sea más resistente que otro al final de carrera. Y luego otro es la destrucción muscular que podemos medir mediante el dolor. El dolor es un mecanismo fisiológico que genera nuestro organismo para hacernos reducir el ritmo o parar
cuando detecta que hay riesgo de rotura o un riesgo biológico posible. Entonces, mediante el dolor, nuestro cuerpo no hace, tenés que reducir el ritmo. Podemos medir el dolor mediante escalas. Normalmente la fatiga o el ritmo se suele reducir a partir de un 8 o un 9 sobre 10. Un 10 sería, por ejemplo, un calambre. Entonces, vamos a aspectos teóricos. Ahora, ¿cómo podemos mejorar el fondo? Teóricamente, mejorando nuestros umbrales, vamos a ser capaces de mejorar el fondo porque el porcentaje que trabajaremos de nuestros umbrales va a ser menor. Si nuestro umbral anaeróbico pasa de 367 vatios a 400 vatios, cuando estemos rodando a 188 vatios, si por ejemplo estábamos rodando a un 50% de nuestro umbral, pues ahora será un 45%. Ese 45% hace que el coste de glucógeno sea un poco menor. ¿Veis? Pasamos de aquí a aquí, el coste de glucógeno un poco menor, la destrucción muscular un poco menor. Y por tanto vamos ahorrando glucógeno para final de etapa, para apretar cuando realmente nos jugamos la victoria. Y también mejorar la fuerza. Hay muchos estudios que han demostrado que la mejora de la fuerza mejora el rendimiento ya no solo en sprints máximos, sino en esfuerzos cortos de 1 y 4 kilómetros y en el perfil de potencia, o sea, en el umbral. Además, puede actuar mediante la mejora de la eficiencia. Al trabajar la fuerza máxima, somos más eficientes, necesitamos menos fibras musculares para realizar el mismo trabajo. Por tanto, tenemos más fibras frescas y con menos destrucción al final de la carrera, cuando realmente importa. Alimentarse correctamente durante la competición. Lo que hemos dicho, los depósitos de glucógeno no podemos rellenarlos durante una carrera, pero sí podemos evitar que disminuyan. Comiendo durante toda la prueba correctamente, entre 60 y 90 gramos de carbohidratos a la hora, conseguiremos que los depósitos de glucógeno disminuyan lo menos posible. Utiliza estos carbohidratos exógenos externos como fuente de energía, preservando nuestro glucógeno muscular. Sí, hay que intentar tener una dieta lo más alta posible en carbohidratos y durante la carrera reduciendo la grasa y la fibra. Aquí podéis ver un ejemplo de cómo sería la alimentación correcta durante una etapa, una prueba de 5 horas. Entonces, ¿qué entrenamiento necesitamos para mejorar el fondo? Pues realmente cualquier entrenamiento que mejore la capacidad aeróbica nos va a hacer mejorar el fondo, por lo que hemos dicho que trabajaremos a un ritmo, a un porcentaje menor de nuestro consumo máximo de oxígeno. Ahora bien, en especial los entrenamientos que trabajen el primer umbral aeróbico serán los más efectivos para mejorar el fondo, sobre todo por ejemplo, en pruebas por etapas profesionales, donde la mayor parte de la ruta se hace a ritmos de umbral aeróbico o menores, o en ultramaratones, pruebas de ultradistancia, pruebas largas también que sean contrarreloj. El trabajo al primer umbral va a ser más efectivo, sobre todo rodajes largos, fondos por debajo de este primer umbral y sería entre los dos umbrales. Pero en general cualquier entrenamiento va a repercutir, incluso esfuerzos muy cortos nos van a hacer mejorar el resto de la curva de potencia, pero en menor medida. Y luego, como vemos, antes de la subida final, no solamente trabajamos por debajo de umbral, que en este caso sería por debajo de unos 300 vatios. También hay momentos de alta intensidad, por tanto, no se trata solamente de mejorar el umbral aeróbico, sino de mejorar el umbral anaeróbico y la potencia aeróbica máxima. Como he dicho antes, por suerte los entrenamientos no solo mejoran un umbral, normalmente mejoran todos, pero en diferentes proporciones. Y por último, hay otros aspectos a mejorar, aparte de los que hemos comentado, que también te pueden hacer mejorar el fondo. La genética de momento no podemos controlarla, pero sí el estado emocional. Un deportista feliz, un deportista contento, va a rendir mucho más al final de una carrera que un deportista triste, porque va a sentir menos la fatiga y porque tiene un objetivo, algo por lo que luchar. Va a ser capaz de tolerar más dolor antes de rendirse. Además, los aspectos psicológicos. En este caso hablamos de la capacidad de un deportista de abstraerse del dolor, no de tolerarlo más, sino de concentrar su atención en aspectos externos que no tengan que ver con el dolor. Por ejemplo, ser capaz de concentrarse en la respiración, ser capaz de concentrarse en la cadencia, en recortar en las curvas, en aspectos de la carrera. Este pensamiento externo en otra cosa que no es el dolor es una de las cosas que en carrera hacen que rindamos mucho más que en entrenamiento, porque somos capaces de tener otras motivaciones más allá de pensar en el dolor, que es lo que nos hace frenar. Y por último, una biomecánica correcta. Una cadena normalmente se parte por su eslabón más débil.
si vamos bajos, si vamos altos, si nos duele la espalda, va a ser lo primero que haga que esta sobrecarga en estas fibras nos obligue a disminuir el ritmo. Además, las molestias en los pies, molestias en el culo, molestias en la espalda, nos van a hacer desconcentrarnos y por tanto prestar más atención al dolor y lo que es lo mismo, fatigarnos antes. Por lo tanto, todos los aspectos han de ser tenidos en cuenta porque de nada vale entrenar bien si uno de nuestros eslabones de la cadena es débil y hace que se parta. Si tenéis más dudas sobre este tema, que desde luego es súper complejo, os animo a que las comentéis en el vídeo o en los comentarios de la página. Y también podéis aprovechar para seguirnos en las redes sociales, en este canal de YouTube, en la página web, por supuesto, en el Facebook de MSA Training, que muchas veces ponemos cosas que luego no ponemos en la web, en Twitter, a veces retuiteo cosas que considero interesantes. Y en Instagram, bueno, pues ahí pongo cosas más personales y no es necesario. Y nada, espero que os haya gustado y aquí me tenéis por si tenéis cualquier duda.